las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, muy buenos días. Una nueva edición de Zapato de Encuentro con mi compañera, la señora Lidia Veroch, de Veroch. ¿Cómo le va, Lidia? Buenos días. Hola, padre, buen día a todos nuestros clientes. Día frío. Bueno, hoy vamos a presentar un programa súper especial. No se vaya, justo que lo estoy presentando. Bueno. Bueno, la cosa es que el programa de hoy es el comunismo, causas y consecuencias, por el reverendo padre Carlos Biestro. Bueno, el comunismo siempre fue peligroso, pero no es algo del pasado, es también del presente, ¿no? Más peligroso de lo que ustedes se piensan, porque está avanzando a modos agigantados. Bueno, porque es satánico, eso lo han declarado todos los papas, Pío XI especialmente, citando también a Pío IX, a León XIII, etcétera, con una claridad increíble hablan del comunismo, y en estos tiempos ha crecido quizás, ¿no? Vamos a ver, uno se puede preguntar muchas cosas, ¿no, Lidia? A ver, ya la voy a poner a Lidia otra vez. Sí, padre. Ahora sí. Hola. Digo, sí. se puede uno preguntar hoy en día muchas cosas sobre el comunismo, los jóvenes ignoran muchas cosas. En un tiempo atrás, hace 40 años, alababan al Che Guevara, ¿no? Como si fuera el gran héroe, ¿no? Ahora últimamente ya no tanto. Bueno, los jóvenes de hoy no conocen nada, pero No, están todos. pero ha pasado, digamos que el Che Guevara también es muy peligroso lo que hizo. Bueno, el padre nos va a informar, y esperemos que todos los que escuchan el programa también puedan informarse bien, basado siempre el padre científicamente en las encíclicas, en los hechos reales, en todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha dejado, las consecuencias, ¿no? Porque ¿cuáles son las consecuencias? ¿No es cierto? ¿Es peligroso hoy el comunismo o es algo del pasado? La pregunta. ¿Qué influencia tuvo el Che Guevara en el comunismo en América Latina? ¿Tiene algo que ver con el orden mundial? ¿En qué incide el comunismo en la cultura actual? Tantas preguntas que nos podemos hacer. ¿El comunismo es peligroso? ¿Es un partido más? ¿O es algo que ocultamente trabaja como lo hace Satanás o a veces aparece? Bueno, para eso lo hemos invitado al padre. No sé si usted también tiene, Lidia, alguna pregunta que hacer. No, por ahora no. Bueno, por de pronto entonces vamos a presentarlo al querido padre, a nuestro querido padre Biestro. Ahora sí. Hola padre, buen día. Buen día, padre. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lidia. Buen día, padre. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por siempre colaborar con nosotros, padre. Bueno, pero es un gusto. Gracias, padre.
siempre nos tiene informado así de modo esencial, no del día de hoy, sino lo esencial, los principios, para poder basarnos en los principios y así deducir las verdades verdaderas, valga la redundancia. Bueno, padre, el programa de hoy entonces habla del comunismo, causas y consecuencias. Es decir, ¿qué es el comunismo? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿En qué incide en el tiempo actual? Todas son preguntas que están latentes para que usted nos trate de iluminar, nos ilumine, mejor dicho. Así que está toda suya la pantalla. Bueno, muy bien. El año pasado un amigo me dijo que había encontrado en internet una charla de la que estaba olvidado. La di el día de la primavera del año 2008 y no tenía el texto, pero mi amigo se tomó el trabajo de desgravar esa exposición y bueno, me lo pasó, yo hice algunas correcciones, suprimí algunos párrafos, introduje otros nuevos, pero esencialmente saqué la conferencia que di en el 2008, el 21 de septiembre. Comenzaba así. En el año 2000 fue estrenada una película de fantasciencia que tuvo gran éxito. La película se titulaba El hombre sin sombra. Se trata de un grupo de científicos que descubre la técnica para hacer invisible a los animales y el jefe del grupo que hacía el experimento decide aplicárselo a sí mismo. Bien, la película no vale gran cosa y ustedes se preguntarán por qué empiezo con ella. Porque si invertimos los términos, si pasamos del hombre sin sombra a la sombra sin hombre, tenemos exactamente designado un proceso que viene realizándose desde mucho tiempo atrás y ahora parece a punto de culminar. Es un proceso para convertir a la inmensa mayoría de la humanidad en juguete de la voluntad ajena, de unas pocas personas. El hombre es sobre todo su espíritu, y quienes hoy tratan de imponer un gobierno único a todo el mundo, no solo exigen la entrega de bienes materiales, sino que sobre todo exigen la entrega del alma, para que los hombres sean movidos como cosas. El comunismo ha sido una etapa de este proceso, pero aunque como fuerza política la Unión Soviética se derrumbó a fines de noviembre de 1989, es decir, sin embargo el comunismo sigue vivo y activo. Vemos su actividad en el plano cultural. Trata de imponer la cultura woke, que invierte todos los valores morales. Pero además, si los que tratan de hacer un Estado mundial logran su propósito, impondrán nuevamente el modelo político comunista. Para entender este fenómeno, lo mejor es tener una mirada desde lo alto, porque únicamente en el plano teológico
encontramos la razón última de cuanto sucede en el mundo. Las raíces de lo temporal se encuentran en la eternidad. Como sabemos, somos criaturas de Dios, pero como sabemos, somos libres y podemos ejercitar bien o mal nuestra libertad. Nuestra libertad sigue el impulso de nuestro amor, pero no todos los amores son buenos. Está el buen amor y el mal amor. El buen amor es aquel que apunta hacia Dios y por lo tanto ama todas las cosas en cuanto están ordenadas a Dios. En cambio, el mal amor se cierra sobre sí mismo, se entrega al egoísmo. Y esto hace que San Agustín haya visto la historia como el campo de combate donde cada uno de estos amores, el bueno y el malo, libran un combate, libran la batalla por la conquista de las almas. Vivimos en una época en que muchos, desgraciadamente, viven de espaldas a Dios. Esto se debe no solo a la elección personal, sino porque en gran parte están condicionados para ello, por la educación que reciben, por las noticias que reciben, que es decir, son propaganda, en fin, porque en la iglesia mismo hay confusión y muchas veces se deja de hablar de Dios y se centra el problema en el hombre y en el mundo. Y así se puede pensar que el ateísmo ha vencido, pero no es así. Porque el hombre no puede ser ateo. Por tener su espíritu, tiene que poner algo como absoluto. Si no pone a Dios como principio y fin de todas las cosas, pondrá la materia, la casualidad, en fin, lo que sea. Pero nunca se puede decir que es ateo, sino idólatra. Tanto que algunos psicólogos que decían ser ateos pusieron la religiosidad como un instinto espiritual. Los instintos son propiamente de la parte corporal del hombre, pero es una impulsión que está en el espíritu y que no puede ser borrada. En breve, la vida individual y la vida social tienen como clave de ángulo la religión. Bien, ahora pasamos a la cuestión histórica. Y aparentemente nos vamos muy atrás, pero tiene su razón de ser. El Evangelio, en principio, fue enviado a todas las naciones, pero arraigó principalmente en el Imperio Romano, que abarcaba gran parte de Europa e incluso se extendía a regiones del Oriente, como el Asia Menor, es decir, el norte de África, etc. Durante 3 siglos, ese imperio persiguió a la Iglesia hasta que Constantino, el emperador romano, es decir, decidió entenderse con el cristianismo. Y él mismo se hizo bautizar. Pero además, tomó una decisión que a muchos pareció insólita. Decidió darle una nueva capital en el oriente al imperio, Constantinopla. Significa la ciudad de Constantino. Antes se llamaba Bizancio y actualmente se llama Estambul, porque
pertenece al territorio turco. Constantino decidió trasladar la capital al oriente porque allí las fronteras eran más débiles y había que defenderla de imperio persa. Pero hubo además otra razón. El occidente decaía, mientras que el oriente conservaba su esplendor. Los hombres de aquel tiempo mostraban un creciente interés por la mística, pero atendamos a esto, que no toda mística es de buena ley, puede ser divina o diabólica. El comunismo es una utopía. Triunfó políticamente en Oriente, pero la vinculación del Oriente con las utopías es muy anterior al comunismo. Bien, Constantino se llevó la capital del imperio a Constantinopla, pero en el imperio, en Roma, se olvidó de la única cosa que estaba llamada a perdurar. Se olvidó del sucesor de Pedro. El año anterior a esta charla, de 2008, había tenido oportunidad de ver una película sobre Pío XII en que aparecía esta circunstancia paradójica. A Pío XII le tocó gobernar la Iglesia en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Bien, Roma en determinado momento se encontró sin autoridad, porque el gobierno había caído, Italia iba perdiendo la guerra, los alemanes que ocupaban Roma habían retrocedido porque sabían que venían avanzando los aliados, y los aliados todavía no habían llegado a Roma. De modo que en Roma no hubo ninguna autoridad, salvo la del Papa. Bueno, algo parecido pasó en aquellas épocas, cuando Constantino traslada la capital y en los tiempos siguientes. Roma estaba en franco declive mientras Constantinopla crecía. Y por eso Constantinopla terminó ignorando y por fin anexando, es decir, Italia, gran parte del territorio italiano, al oriente. Pero el Papa nunca aceptó subordinarse al emperador, mientras que el resto de los patriarcas de Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría estaban en la zona dominada políticamente por el emperador, llamado Basileus en griego, el rey, y generalmente se mostraban dóciles a la voluntad de el Basileus. Hubo excepciones, como por la de San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, murió semimártir, justamente por haberse opuesto, no haberse querido someter al emperador, pero fueron excepciones. Occidente había sufrido la invasión de los bárbaros, porque Roma ya no podía defender sus fronteras en el occidente, y la posición del Papa era debilísima. Pero mientras el imperio de Oriente, el imperio bizantino, se creía sumamente civilizado, se fue contaminando cada vez más con el espíritu del Asia. Un espíritu que pronto se manifestó en el Islam. Es decir, el Islam muestra una tendencia
que es propia del Asia. Tiende a negar el mundo sensible. Si alguien entra en una mezquita, verá que su interior es muy colorido, pero en el interior de la mezquita no se admite la representación de imágenes, porque las imágenes son de los cuerpos, y los cuerpos, para la filosofía y la religión del Asia, son una realidad ilusoria. Ahora bien, curiosamente, los cristianos del Imperio Oriental, que sí creían en la encarnación, llegaron a prohibir el uso de imágenes en el culto. Sin darse cuenta, estaban contaminados por esa mentalidad que venía de Asia, que tiende a divorciar el mundo corporal del mundo espiritual, cuando tanto el espíritu como el cuerpo son buenos porque son criaturas de Dios. Y el cuerpo adquiere una dignidad infinitamente mayor desde el momento de la encarnación. Más aún, para subrayar la dignidad del cuerpo, Cristo estableció una economía de santificación por medio de los sacramentos, en los que entran sustancias materiales. El agua del bautismo, el pan y el vino de la Eucaristía, etc. El Oriente prohibió las imágenes porque estaba como contaminado por el espíritu del Asia. Cuando el emperador León III en el año 730 ordenó la destrucción de las imágenes, hago una parte, esto mismo hizo el progresismo, ¿no? Cuidado con la mentalidad que está detrás del progresismo. El progresismo vació los templos de imágenes. Bien, en el año 730, el emperador León III ordenó la destrucción de las imágenes y el Papa Gregorio III defendió el uso de ellas porque recordó que Dios puede santificar no solo la materia, sino también a través de ella. Y esto llevó a la ruptura entre el emperador de Oriente y el Papa. Había otras causas que influyeron en esa separación. Por empezar, los papas buscaron apoyo en los pueblos bárbaros, y esto pareció ultrajante a los orientales, que se tenían por sumamente civilizados y despreciaban a los demás. Un tercer factor, que los musulmanes extendieron su poder, sobre todo dominaron el Mediterráneo, y entonces se hizo difícil la comunicación entre Occidente y Oriente. También influyó negativamente la diversidad de lenguas. En un principio, es decir, en Oriente se entendía perfectamente el latín, y en Occidente la liturgia durante los 2 primeros siglos fue celebrada en griego, que era la lengua común de la parte oriental, el dialecto llamado koiné. Pero luego ese conocimiento del griego se fue perdiendo en Occidente, y un ejemplo de ello es que es el más grande de los padres,
y el teólogo más influyente en la historia de la Iglesia, que fue San Agustín, conocía de modo deficiente el griego. Bien. Y, por último, en la ruptura definitiva, que hasta el día de hoy no se ha soldado, se produjo en 1054 debido a las fallas de las personas que trataron de reconducir la Iglesia a la unidad. El patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario, era una persona que era indigna de ocupar el cargo que tenía. Pero también el enviado del Papa, Humberto Silva Cándida, es decir, por su ineptitud, exasperó a los orientales. Y así no hubo entendimiento. Bien. Nuevo capítulo, la Santa Rusia. Los eslavos fueron evangelizados a partir del siglo IX por los santos Cirilo y Metodio. Pero casi al fin del primer milenio, en el año 988, se produjo un hecho importantísimo. Vladimir, gran príncipe de Rus, de Kiev, lo que ahora es Ucrania, decidió abrazar el monoteísmo, reconocer un único Dios. Tenía ante sí dos posibilidades, el cristianismo y el islam. El cristianismo le exigía renunciar a la poligamia, pero el islam le exigía renunciar al alcohol. Y Vladimir decidió convertirse él y su pueblo al cristianismo porque pensó que si trataba de imponerles la abstención de alcohol a los eslavos, lo iba a pagar con la vida. Bien, pero este Vladimir se convirtió en serio y es San Vladimir. Y también se convirtieron en serio los eslavos. Tanto Roma como Constantinopla enviaban misioneros a esos pueblos, pero cuando se produjo la ruptura entre Roma y Constantinopla en 1054, es decir, algunos pueblos, es decir, aceptaron como sede patriarcal a Constantinopla y otros pueblos a Roma. Rusia, que había sido evangelizada, es decir, reconoció como cabeza a Constantinopla. Pero ¿qué ocurrió? En el año 1453, los turcos tomaron Constantinopla y con el paso del tiempo, Moscú ocupó su lugar. La primera Roma había caído en poder de los bárbaros. Bizancio, Constantinopla, que se denominaba a sí misma la segunda Roma, había caído en poder de los turcos. Y los rusos comenzaron a decir que la tercera Roma, Moscú, no caería jamás. Esta iglesia que tenía como cabeza a Moscú, esta iglesia ortodoxa, repitió el error que había cometido Bizancio. En Bizancio, es decir, había en la práctica muy frecuentemente un sometimiento de la iglesia al poder político. Lo mismo pasó en Rusia. La jerarquía eclesiástica representaba
el misterio y la riqueza del Verbo encarnado. Pero el zar era visto como una especie de encarnación de Dios Padre, y en la corte había una liturgia, como también había habido en Bizancio, y había una sacralización del poder político. En Occidente católico esta confusión nunca existió. Es cierto que hubo reyes y nobles que quisieron dominar la iglesia como si fuera propiedad suya. Y es cierto que hubo papas y obispos que quisieron meterse en política olvidando que la política tiene un ámbito propio que es autónomo. Pero, es decir, por lo menos teóricamente, sabían que la política no se confunde con la religión. En cambio, los rusos sí confundieron la iglesia con el imperio del zar. Y esta falta de lucidez explica, por lo menos en parte, el mesianismo de la doctrina comunista, porque la doctrina comunista es mesiánica, promete la redención del proletariado y la redención económica. Un testimonio de esto lo da un gran escritor ruso, Dostoyevsky, que fue también un gran cristiano, pero se dio a la ilusión de la Santa Rusia. En 1876, en su diario, escribió que Rusia llevaba en sí el tesoro de la ortodoxia, que después de la caída de Bizancio, Constantinopla, pasó a ser la Santa Rusia y tuvo por misión no solo conservar su propia fe, sino llevar la fe a aquellos que todavía no conocían a Cristo como Dios y Salvador. Afirmó que la primera Roma había caído porque había cedido a la tentación del anticristo, que era intervenir en política. La segunda Roma, Bizancio, Constantinopla, había caído porque cuando vio que sus fuerzas no podían resistir a los musulmanes, había buscado una alianza con Occidente, con la primera Roma. Pero la tercera Roma, Moscú, nunca cometería el error de Bizancio. Más aún, había quienes esperaban una tercera revelación. Así como Dios Padre se había revelado en el Antiguo Testamento y Dios Hijo en el Evangelio, esperaban la revelación del Espíritu Santo que le sería dada a Rusia y Rusia extendería a todo el mundo. Ahora, resulta que lo que vino no fue el Espíritu Santo, sino el comunismo. Como vemos, para hacer posible el triunfo del comunismo, fue necesario que hubiese antes una falla religiosa, que no es atribuible a los comunistas, sino que es una falla de la Iglesia ortodoxa. Hay una escritora rusa, contemporánea, murió el año pasado, se llama Tatiana Goricheva, publicó muchos libros, pero yo voy a citar simplemente dos ejemplos de uno que se llama Nadiezhda. En español significa esperanza. Fue editado por Herder en los años 80. El nombre, repito, Tatiana Goricheva. Bien. Ella escribió cuando todavía estaba vigente el comunismo en Rusia. Lo que ahora está sucediendo en Rusia resulta incomprensible para quienes tienen la mentalidad del mundo y tratan de ser responsables de ese fenómeno a fuerzas externas.
Aunque haya habido hostilidad de otras naciones y de otras fuerzas hacia Rusia, no es tal hostilidad la causa primera de la caída. Y lo prueba con el testimonio de quienes habían vivido al compás de Dios, es decir, de los hombres verdaderamente espirituales. No fue en el exterior donde percibieron el peligro, porque la situación de la Iglesia rusa, bajo el gobierno de los zares, era óptima desde el punto de vista material. Había innumerables iglesias, abadías, tenía el apoyo total del Estado, tenía extensas propiedades, etc. Pero hombres auténticamente religiosos, percibieron que la verdadera piedad disminuía. Un par de ejemplos. El obispo Ignacio Grechaninov vivió entre 1807 y 1867, muy anterior al comunismo, 50 años, dijo que el espíritu del cristianismo se alejaba insensiblemente de las masas ajetreadas y mundanas, de modo bien manifiesto para el que oía la voz interior. El espíritu se alejaba del núcleo de la humanidad y la dejaba abandonada a su propia rutina, y aconsejaba quienes estaban en Judea debían huir a los montes, el consejo que dio Cristo a los apóstoles. Otro, cuyo nombre no recuerdo, dijo que los talentos diplomáticos de los obispos habían sido preferidos a la palabra de Dios. En ellos habían puesto las esperanzas y por medio de ellos habían buscado la solución a los males. Con mentiras se habían querido salvar el reino de la verdad. Solo una sincera y profunda conversión habría podido evitar la catástrofe, pero nadie había visto obispos y sacerdotes llorar entre el atrio y el altar, cita el profeta Joel. Nadie los había visto orar por el pueblo. La mayoría de los jerarcas de la Iglesia ortodoxa eran funcionarios del régimen zarista. La Gorícheva confirma el juicio que el padre Castellani da sobre la Revolución Rusa, la Revolución Comunista. Tiene un artículo con este nombre, La Revolución Rusa, en el libro Decíamos ayer. Y Castellani afirma que el comunismo no fue simplemente una irrupción de bandidos, sino sobre todo la exteriorización de la crisis religiosa de los ortodoxos. Y en otro artículo, sobre los 3 modos católicos de entender la guerra civil española, que aparece en 2 libros, uno es Las ideas de mi tío el cura y el otro es Cristo y los fariseos. Bien, en ese artículo Castellani se pregunta, ¿cómo hizo Rusia, la Santa Rusia, para llegar a ser la sede de los sin Dios y para llegar a ser el primer estado no ateo, sino antiteo de la historia? Antiteo porque luchaba contra Dios. Durante la época del comunismo había museos de ateísmo, por supuesto, se enseñaba obligatoriamente el ateísmo en todos los niveles educativos, era el lenguaje utilizado por la prensa y demás órganos de propaganda, etc. Castellani dice que Rusia cayó por el estado de la religión que tenía, desvirtuado por 10 siglos de cisma y hundiéndose en un progreso degenerativo de superstición y de fariseísmo.
tal como es testigo de ello el mismo Dostoyevsky. Parece curioso porque Dostoyevsky afirmaba la doctrina de la Santa Rusia, que tenía una misión universal. Sin embargo, era artista, gran artista, es el novelista más importante del siglo XIX. Y el artista tiene ese don de percibir lo profundo de la realidad. Muchas veces no es consciente de ello, pero lo percibe y lo expresa. Y las obras de Dostoyevsky muestran ese estado que hizo posible el triunfo del comunismo. Una plebe inculta y pasional, de religiosidad profunda pero miope, detrás de extraños monjes, de turbia y vehemente vida mística, como por ejemplo Zósima, de la novela Los hermanos Karamazov, o si no, la comunión del Pascual de los presos en Casa de Muertos, otra obra de Dostoyevsky, en el capítulo 10. Es más, Dostoyevsky es autor de un libro, Los demonios, en el que vislumbra que Rusia padecerá una explosión de odio a la fe. Bien, mientras el pueblo bajo tenía una religiosidad informe, en los altos niveles, los popes de una iglesia de Estado estaban al servicio de los intereses no espirituales de las clases pudientes. Algunos dirán, pero la Iglesia de Oriente tuvo también grandes santos y hasta incluso mártires. Sí, los hubo muy grandes. Sin embargo, hubo una diferencia de mentalidad que expone otro gran pensador ruso, Soloviev. Lo resume en una fábula que, para no extenderme, voy a abreviar. Dice que es una historia muy popular en Rusia. En una oportunidad, San Nicolás y San Casiano dejaron el cielo y fueron a recorrer el mundo. Llegaron a Rusia y encontraron en un camino solitario un campesino que tenía su carro encajado en el barro. El campesino les pidió ayuda. San Nicolás inmediatamente chapoteó en el barro y empujó hasta que, ayudando al campesino, lograron desencajar el carro. San Casiano, en cambio, no quiso colaborar porque, si lo hubiera hecho, habría manchado su túnica blanca. Cuando llegaron al cielo, lo recibió San Pedro, le preguntó a qué se debía que la túnica de San Nicolás estuviera manchada. Le contaron la historia y San Pedro le dijo: bueno, San Nicolás, de ahora en adelante tendrás 2 fiestas al año. Esto debe ser, imagino, porque en el calendario de la Iglesia Ortodoxa San Nicolás se festeja 2 veces. Dice, tú en cambio, Casiano, que quisiste conservar tu túnica inmaculada, tendrás una fiesta cada 4 años, es decir, en los años bisiestos, 29 de febrero. Y Soloviev dice, esto marca la diferencia entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. Dice, la Iglesia de Oriente creyó que su única tarea era rezar. Está incluida la oración litúrgica, lógicamente. Dice, pero trató de tomar distancia de las cosas del mundo. En cambio, la Iglesia de Occidente
no solo miró al cielo, sino que en todo momento supo que tenía los pies sobre la tierra. Cristo envió a sus discípulos no al desierto, aunque algunos tengan la vocación particular de hacer vida solidaria, pero eso es un don de Dios. No mandó a sus discípulos al desierto, sino a las ciudades a luchar contra las puertas del infierno y arrancar almas del poder del diablo. Bien. El error fundamental de la Iglesia ortodoxa, sobre todo en la etapa del predominio de Moscú, fue olvidar que Dios no prometió la salvación a ningún país. El único pueblo que tiene promesas en la Sagrada Escritura es el pueblo de Israel. Sabemos que al fin de los tiempos, o todos o una parte de ellos, se convertirán. Fuera de Israel, ninguna otra nación tiene prometido nada. La ilusión de identificar el imperio del zar con el reino de Cristo le salió muy cara a Rusia. Bien, esta es la causa principal, lo que hizo posible que una fuerza demoníaca triunfara en una nación cristiana, la falla de la religión. Pero hubo además intereses, es decir, de naturaleza mundana, que procuraban la caída de Rusia, porque Rusia en lo material estaba avanzando. La proyección económica decía que a mediados del siglo XX Rusia estaría muy por delante de los Estados Unidos. Y esto preocupó a Estados Unidos, preocupó sobre todo a Inglaterra, que entonces era más importante que Estados Unidos, y preocupó más que a nadie a la finanza internacional, que es apátrida, no tiene patria, pero que tiene su centro en Londres, en lo que se llama la City, que es una zona de 1,5 kilómetros, pero es la capital financiera del mundo y es independiente de Inglaterra. Bueno, el primer peón, es decir, la primera palanca que usaron para derrumbar a Rusia fue el liberalismo. Los rusos habían abierto las puertas a esta mentalidad, porque desde siglos atrás estaban impresionados con el avance técnico, científico de Occidente y buscaron copiar Occidente, y junto con las técnicas entraron las ideas, que eran ya no de una mentalidad cristiana, sino de una mentalidad racionalista. Bien, un indicio de esta occidentalización de una parte de la sociedad rusa es que desde la Revolución Francesa era común en la gente culta y en las clases altas que se hablara el francés y el alemán, ¿no? Es decir, pero frente a esta tendencia pro-occidental surgió la otra, defensora a ultranza de las ideas y costumbres del pasado, es decir, también erróneas. Ya fue expuesto esto, la tendencia de mantener alto el ideal de la Santa Rusia. Los enemigos de Rusia no se limitaron a sembrar malas ideas, sino que también la empujaron a librar guerras ruinosas. Por ejemplo, entre 1904 y 1905 se libró la guerra entre Rusia y Japón.
Rusia era apoyada por un banco inglés. En la mitad del conflicto, el banco inglés suspendió la ayuda y Rusia perdió la guerra. Y esto la desestabilizó. Pero peor les fue la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial se veía venir y entonces el zar contrató la adquisición de gran cantidad de armamentos y municiones a una fábrica inglesa. Resulta que la fábrica inglesa no cumplió lo prometido y en la Primera Guerra Mundial solamente un soldado de cada 6 tenía fusil. Los demás iban armados con palos. La Primera Guerra Mundial le costó a Rusia la pérdida de 3,5 millones de hombres. Esto creó las condiciones para la insurgencia, para el estallido social. En febrero de 1917, el zar Nicolás II tuvo que abdicar. En octubre o noviembre, porque Rusia y Occidente usan calendarios distintos, los bolcheviques, es decir, los comunistas, tomaron el poder y el 17 de julio del año siguiente, de 1918, el zar, su esposa y sus 5 hijos fueron asesinados en Ekaterimburgo. Hay que decir que los bolcheviques triunfaron con el dinero de banqueros judíos de Nueva York. Y además, que mucho antes del estallido de la revolución, había células revolucionarias, en gran parte judías, que estaban perfectamente adoctrinadas y adiestradas para la toma del poder. Por ejemplo, el cuñado de Trotsky, el creador del Ejército Rojo, nada menos, una de las figuras clave para el triunfo del comunismo. El cuñado de Trotsky, Kamenev, ocupó puestos de primer rango en la Rusia comunista. Solzhenitsyn, el gran escritor ruso, escribió en 200 años juntos, donde analiza la convivencia, falta de convivencia entre Rusia y los judíos durante 2 siglos. Solzhenitsyn escribe: yo no soy racista, la discriminación se la han hecho ellos mismos. La discriminación la hace la historia. Yo no tengo la culpa de que haya habido tantos judíos en la financiación de la revolución comunista y en los puestos claves de los gobiernos comunistas. Cada pueblo tiene que hacerse cargo de los errores y de los crímenes que ha cometido y tiene que tratar de repararlos. Bien, con respecto a las figuras claves de la revolución, sería para no terminar nunca, así que brevemente, simplemente algunas cosas. El teórico de la revolución comunista fue Marx, que murió antes de que se produjera en Rusia, ¿no? Bien, hay testimonio. Marx en su juventud nominalmente había sido cristiano. De raza era judío, pero su padre se había convertido al luteranismo para poder ejercer sin trabas en Prusia su profesión de abogado. O sea, había sido una conversión de interés y nada más. Bien, Marx se siguió llamando cristiano de nombre, pero no se sabe por qué ya en plena juventud cayó en un furioso ateísmo. Hay un judío, un hombre notable, Richard Wurmbrand. Este se convirtió al cristianismo, el luteranismo, conoció el cristianismo a través del luteranismo.
se hizo pastor luterano, pasó varios años en Siberia y se convenció de que había algo demoníaco en el comunismo, algo mucho. Investigó y publicó el resultado de sus investigaciones en un libro que se llama Marx y Satán. Analiza diversos testimonios sobre la vida de Marx, de su padre, de sus hijas, de los vecinos, y concluye que Marx fue un satanista. Por ejemplo, para hacer dormir a sus hijas, le contaba historias como la siguiente. Un hombre vendió su alma al diablo, o sea, eran todos por el estilo. Y los vecinos lo acusaban de que en su casa había reuniones en las que se cantaban himnos en honor del diablo. Bien. Interesante, en 1980 el subdirector del Instituto Marx de Moscú reconoció que había 100 tomos, 100 títulos de libros de Marx por publicar y que solo se habían publicado 13. Cuando le preguntaron a qué se debía que la mayor parte de la producción de Marx como escritor permaneciera oculta, dijo, bueno, la Segunda Guerra Mundial nos retrasó mucho, pero era una excusa absurda porque para 1980 la Segunda Guerra Mundial había terminado ya hacía 35 años. No la publican porque es impublicable, aparece el verdadero Marx ahí. Marx además tuvo una vida desolada, con tragedias como el suicidio de 2 hijas, de un yerno, 3 hijos que murieron de desnutrición. No se conoce que haya amado a nadie. Con respecto a un tío suyo, le escribió a Engels, si el perro muere se me acaban todos los problemas. El perro era el tío que estaba agonizando. Cuando Engels se enteró de la muerte del perro, lo escribió felicitándolo. Y Marx le respondió, muy feliz acontecimiento, ayer nos comunicaron la muerte del tío de 90 años de mi esposa. Si el viejo perro no ha dejado parte de su dinero a la mujer que administraba su casa, mi esposa recibirá unas 100 libras esterlinas. No tenía sentimientos por nadie, o sea, cuando se enteró de la muerte de su madre, le escribió a Engels que había muerto la vieja y que debía ocuparse cuanto antes de la herencia que la madre de él le había dejado en Téveris. Además, la esposa se fue 2 veces del lado de él, aunque después volvió, pero cuando murió, Marx no asistió a su funeral. Bien, Lenin, el primer gobernante comunista de Rusia, a los 16 años decidió hacerse comunista porque un hermano suyo había sido asesinado como revolucionario, pero no fue simplemente una decisión de hacerse revolucionario, sino de un reniego total de Dios. Se arrancó el crucifijo y lo pisoteó. Bien. Trotsky, ya lo he nombrado, en las memorias que escribió Trotsky, Castellani ve un documento excepcional del odio al rojo vivo. Es decir, a la muerte de Lenin disputó el poder a Stalin. Venció Stalin. ¿Cómo? Es decir, no quiero extenderme demasiado, me limito a un solo juicio de Stalin. El mayor goce para Stalin es cultivar la amistad de una persona hasta que ésta se atreve a poner su cabeza confiadamente sobre el pecho de uno, y luego plantarle una daga en la espalda
Eso es un placer que no se puede superar. De hecho, Stalin hizo matar a casi todos los que habían sido sus compañeros en la revolución. Bien. Como les dije, el comunismo, en el afiche, en el flyer, salía la imagen del Che, hasta qué punto el odio impregna el alma de los bolcheviques, una frase famosa del Che. Dice, el odio es un elemento de la lucha, odio sin misericordia contra el enemigo, odio que hace revolucionarios superiores a las limitaciones del hombre y los convierte en una eficiente, destructiva, imperturbable, calculadora y fría máquina de matar. No necesita comentario. Perspectivas. ¿En qué terminará esto? En el año 1961, el padre Castellani dio un vaticinio certero. Él dijo, hay tres posibilidades. El comunismo puede avanzar y entonces se creará un estado totalitario que abarcará todo el mundo. O puede ser vencido militarmente, como la Iglesia detuvo el Islam con la batalla de Lepanto, o como derrotó la herejía cátara en la Edad Media. Pero señaló una tercera posibilidad, y es la que se ha dado. O bien el comunismo se funde pacíficamente o no con la última herejía y la más inteligente, que es el modernismo. Es decir, que cuando gran parte del cristianismo se haya convertido en modernismo, es decir, un pseudo cristianismo, va a servir de puente para que se unan el capitalismo con el comunismo. Y ahora ya existe el modernismo, es decir, es la interpretación religiosa que, por ejemplo, muestra que el gran novelista católico Benson imaginó que habría al fin de los tiempos, ¿no? Y vemos que los interesados en imponer un gobierno mundial de tipo comunista son los grandes magnates capitalistas. Y Castellani termina. Y entonces, si esto se produce, agárrate, Catalina, que vamos a galopar. Una frase del sainete criollo. ¿Por qué? Porque esa unión del capitalismo con comunismo por medio, es decir, o con la colaboración de un cristianismo desnaturalizado, significará que está hecha la cuna para el anticristo. Bien. El comunismo se termina de comprender viéndolo como un error religioso que desemboca en el máximo error religioso. La adoración del hombre en lugar de la adoración de Dios que propone el modernismo y que hoy está ampliamente extendido en la Iglesia. Pero esta adoración del hombre prepara algo peor: el culto al demonio y el odio formal a Dios. Para retemplar el ánimo, una reflexión del padre Castellani. El diablo da bien de almorzar, pero muy mal de cenar. Tiene en sus manos todo, menos el coraje del hombre libre, es decir, hoy día, del hombre mártir, testigo. Los paisanos dicen que puede hacer la olla, pero no la tapa. Y en definitiva, la última palabra la tiene Cristo. En el capítulo 16 de San Juan
leemos estas palabras que él dirige a sus apóstoles. En el mundo tendréis aflicción, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. Bueno, hasta aquí llegué. Buenísimo, padre. Muchas gracias, padre. Buenísimo, padre. Muchas ¿Qué gracias. profundidad? ¿Hasta dónde hay que ir para descubrir desvelar este comunismo tan perverso, ¿no? El Papa Sí. Pío IX fue el que dijo, 11, ¿no? El que dijo que es intrínsecamente perverso, ¿no? Por algo es, ¿no? Sí. Padre, y Sí. ya podemos decir que el capitalismo y el comunismo están unidos. Y mire, Se lo ve el en la interés en el gobierno mundial lo tienen los que son supermillonarios, Sí. las Tal oligarquías financieras. Claro, sí. Y eso aparece en una novelita muy interesante que yo Claro. solía dar a mis alumnos, Rebelión en la Granja. Ah, claro, sí. Ahí muestra Yo les daba, lo que pasó en Rusia. yo En les el daba, comunismo. vean que el comunismo y el capitalismo es lo mismo. Sí. Y mire, fue financiado desde Nueva York, ¿no? Claro. ¿Cuál? Claro. Que después me llamó la atención el modernismo como sirve de puente para el comunismo también, lógicamente, ¿no? Y Qué sí, bueno. y sí. Es increíble, el padre Vuela decía que el modernismo es lo peor que le pasó a la iglesia. Claro, sí. Claro. Es el peor Claro, que enemigo ahora de se la llama iglesia. progresismo. Porque además es muy silencioso y muy traidor, bien del demonio, para mí, perdón. Claro, es bien del Sí. demonio, es una apostasía, ¿no? Sí, Sí. bien del... Y bueno, hay que para pelear. Yo digo que hay que seguir peleando por el Sí, verdadero señor. iglesia. Claro, Es la fe, ¿no? El combate verdaderamente, de la fe. Tal cual. tal cual, siempre la vida del cristiano debe ser siempre un combate espiritual, ¿no? Hay que seguir Claro. peleando por la verdadera doctrina de Cristo. Llama la atención con qué claridad hablaban los papas, ¿no? En el año 1846, Pío IX pronunció una solemne condenación contra ellos, contra los comunistas, que después la confirmó en el Sílabus, ¿no? Dice textualmente la encíclica Qui Pluribus. Dice, esto tiene la doctrina totalmente contraria al derecho natural del llamado comunismo, doctrina que si se admitiera llevaría a la radical subversión de los derechos, bienes y propiedades de todos y aún de la misma sociedad humana. Y la de León XIII, Quod Apostolici Numeris, definió el comunismo como mortal enfermedad que se infiltra por las articulaciones más íntimas de la sociedad humana, poniéndola en peligro de muerte. Bueno, y muchas cosas más. Es un gusto leer la encíclica, ¿no? Divini Redentoris, ¿no? De todas maneras, el tema, padre Piestro, da para tanto. ¿Cómo? El tema del comunismo, el capitalismo, el modernismo, da para estudiar tanto, ¿no? Sí. Para muchos. Sí. Tal cual. Sí. Bien, Pero, claro. muchas Pero gracias. la gente de hoy, en la actualidad, no sé, los cristianos, ¿cómo ven el comunismo? Porque ya Che Guevara ya hace 40 años que pasó de moda un poco, ¿no? Lo tenían como un héroe, pero ahora ya se lo ve de otra forma, era realmente un asesino, ¿no? Pero no crea, padre Agustín, que lo ven así lo tienen de ídolo todavía. Algunos comunistas, ¿no? Sí, claro. Jóvenes. Sí, los jóvenes. Algunos Y ideólogos, porque los jóvenes, no sé si, bueno, sí puede ser, pero Sí. el problema es poderlo ver para saber combatir. Y siempre el cristiano tiene que combatir porque estamos en este mundo, ¿no?
el mundo se odiará, así que, y el comunismo, como dijo el Papa, es intrínsecamente perverso, el combate tiene que ser también nuestro, no bajar los brazos, ¿no? Tal cual. Digamos, el combate verdadero, que son el de los mártires también, ¿no? ¿Qué Sí. consejo le daría a los jóvenes, padre, de hoy? El que da Cristo. Es decir, Sí, no temer, es decir, atreverse a vivir la fe. No sé. claro. Atreverse a vivir la fe. Atreverse a vivir la fe. Claro. Nuestra situación es parecida a la de los apóstoles que estaban en la barca durante la tempestad. Sí, sí. Bueno, nosotros no tenemos que olvidarnos que en la barca está Cristo. Aunque parezca dormir, no, en la barca está Cristo. Tal cual. Claro, Tal cual. ahí está. Claro, vivir la fe, verdaderamente, ¿no? Sí, Sí. Claro, por eso que el progresismo ha hecho tanto daño, porque ha hecho mundano el cristianismo, ¿no? sí. Y sí, y sí. Y lo sigue haciendo. Si no claro. hablan categorías religiosas, sino que hablan categorías sociológicas. Claro, ahí está. Claro. Es todo en categoría sociológica, lógicamente. Bueno, padre, Buenísimo. muchísimas gracias. Muchas gracias, padre. Muchas No gracias. tienen por qué, con gusto. Quedo a disposición del Sí, padre padre. Agustín. Contamos continuamente, yo siempre lo estoy invitando, así que no se preocupe que ya lo vamos a invitar de nuevo. Muy bien, Queremos muchas gracias. invitarlo. No, gracias a usted, padre, por su definición de la Bueno. doctrina católica. Bueno, no sé si quiere agregar algo, Lidia. No, le agradezco al padre. Agradecerle al padre. Bueno, muy bien. amable. Muy Vamos a amable. hacer una oración, padre, y después le pedimos la bendición suya, ¿sabe? Bueno, yo permanezco sentado porque si no salgo de imagen. No, padre. Bueno. No, si ya sé, no, Vamos, sí. vamos a invocar a la Virgen, que es la que vence todas las herejías. Exactamente. Así Bueno, que recemos nombre del Padre, una Ave María. El Padre, Hijo y Espíritu Espíritu Santo. Santo. Dios te salve Usted, María, Padre. llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y hora en de la nuestra hora muerte. de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta Amén. bendición vale no solo para ustedes, sino para todos los que vean este programa. Gracias. Así es, Padre. Gracias. Viva Bueno. la Virgen, viva Cristo Viva la Rey. Virgen. Viva Viva Cristo Rey. Cristo Rey. Gracias, Padre. Adiós, Te agradezco hasta la muchísimo. próxima. Padre, Hasta gracias. la próxima, Padre. Gracias. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.